La ciudad de Salvatierra, que forma parte del estado de Guanajuato, es una ciudad colonial de múltiples facetas. Y no podía faltar dentro de una de estas las viejas narraciones de hechos y sucedidos en tiempos de la colonia, siendo esta una ciudad de españoles, ¿qué de raro tendría? Así pues, fue como me di a la tarea de recabar alguna de estas experiencias que yo viví en carne propia, dado que mi trabajo como organista en varios templos de la ciudad me dio oportunidad de vivirlas. Espero que este pequeño esbozo, sin ningún afán de sobresalir, simplemente narrando las cosas tal como fueran, pueda ser de su agrado, que yo con eso me daré por satisfecho. Gracias. Mi trabajo lleva por título Memorias de un organista, por su amigo Javier Carreño. Empecemos pues. Prólogo. Estos relatos sobre los coros de las iglesias de Salvatierra están incompletos, pues estoy seguro de que los demás organistas de esta ciudad tienen mucho más que contar, ya que los que hemos tenido la oportunidad de estar en este ambiente de misticismo, sabemos algunas cosas que ignoran los que asisten abajo a las celebraciones de la misa. No es que sean extraordinarios los sucesos, tal vez todo sea perfectamente explicable, pero pocas personas pasan por estas circunstancias y eso forma pequeños misterios que hacen recordar leyendas del tiempo de la colonia. De las fugas de Bach a los motetes y los villancicos, al canto gregoriano y hasta la música religiosa popular, se han escuchado bajar desde los coros y cruzar las naves de los templos, interpretadas por músicos tan insignes como Felipe Aguilera, Leopoldo Salgado, Delfino Madrigal, Manuel Rascón y otros tantos. Posteriormente, José Jiménez, Alfonso Pérez Cruz, Juan Rodríguez Chávez, Manuel Calzonsi, Pablo Pérez, etcétera, etcétera. Actualmente Jesús Pérez Balcázar, Mario Carreño Godínez, Daniel Rubalcaba y Chava, además de coros, rondallas y otros grupos. Es deber de todos conservar y apoyar el canto sagrado, desde los sacerdotes y músicos de iglesias hasta el pueblo que asiste y contesta los cantos, para lograr así una completa participación en las ceremonias religiosas. Empezaré pues con las madres capuchinas. El primer templo donde toqué en forma profesional, es decir, en serio, fue en Capuchinas. El coro es muy grande, digamos 2/5 partes del templo, y era el año de 1970. Mis primeros servicios eran las misas de los martes y los jueves a las 8 de la noche. El padre Jaime Hernández Alcalá fue el primer sacerdote que me tuvo confianza, dado que me conocía porque mi esposa, en ese tiempo mi novia, vivía a media cuadra de la iglesia y él conocía prácticamente a todos los vecinos y feligreses que asistían a los servicios religiosos. Además, mi suegro, don Mauro, participaba en las charlotadas que organizaba el padre para reunir fondos en beneficio de las obras del templo. Un jueves, después de la hora santa, me subí al coro para la misa de las 8. Allí me esperaba un armonio viejo
que por ser quizá el primer instrumento musical que utilicé en misa, me pareció muy bueno. Además, su sonido era místico. Tenía una fila de registros y era toda la variedad de sonidos. Aunque solo tenía 12 voces, se me hacían muchas y trataba de sacarles todo el provecho que podía. La iluminación consistía en un foco de 60 watts que iluminaba como una vela. Estaba colocado en un cordón frente a mí que yo acomodaba sobre el armonio. La luz del templo también era tenue. Solo una pequeña parte de ella llegaba al coro. Lo demás alrededor mío era toda oscuridad. Me daba miedo voltear hacia atrás, pues temía ver algo desagradable. Hay en el coro una puerta que da al convento de las Madres de Capuchinas. También me daba miedo voltear hacia allá, pues conocía de leyendas de monjas que me daban escalofrío. De modo que en cuanto podía me acercaba al barandal para ver a la gente y no sentirme tan solo. Esa noche cuando inicié el canto de ofertorio, recuerdo que estaba cantando en un tono muy alto y la gente no respondía. Por lo mismo no tenía la experiencia para saber que la gente canta en tonos más bajos. Pero en la última estrofa me sorprendí, que el canto era contestado por voces muy finas de mujer que reconocí de inmediato, pues conocí el timbre de las voces de las Madres Capuchinas. A fuerza de oírlas, pues me había acostumbrado al tono. Me sentí mejor, pues, ya que tenía compañía en el coro y además cantaban. Terminé el ofertorio y volteé para saludarlas, pero no las vi. Pensé que sería por el hábito oscuro que visten que no se distinguían, de modo que me paré y avancé hacia el lugar donde había escuchado las voces y tampoco vi nada. Me acerqué a la puerta que da al convento y esta estaba cerrada. Solo distinguía por la rendija que queda entre las hojas de la puerta una tenue luz que iluminaba el altar de la capilla de las Madres. No sé explicarme lo que pasó, pero no sentí tanto miedo, pues estaba en un lugar sagrado y además, sean quienes hayan sido esas voces, me ayudaron a cantar. Las imágenes del Carmen. Aunque nunca he tocado de base en el templo de Nuestra Señora del Carmen, sí he tenido el placer de cantar misas y rosarios con el mejor órgano que haya en Salvatierra, un Hammond de concierto. Empecé a tocar gracias a la influencia de mi padre, quien perteneció a la Asociación de la Virgen del Carmen y siempre fue un devoto, junto con toda la familia de la Virgen del Carmelo. Él siempre me recomendaba que llegara a la segunda, es decir, 15 minutos antes de la misa. En varias ocasiones, mi hermano Jesús había dado recitales de órgano en el mismo templo, así como mi hermano Mario, quien tocaba en servicios religiosos y fue presentado en el recital por Jesús, interpretando obras de Miguel Bernal Jiménez y de su conocida suite llamada La Catedral. Me gustaba ir los domingos al Teatro Centenario, anexo al templo donde se presentaban sainetes y canciones. En una ocasión subí al coro para tocar un matrimonio, es decir, la misa para un matrimonio. Era a las 8 de la noche y se casaba el licenciado Armando Escobar. Ya estaba yo sentado al órgano cuando llegó una pareja elegantemente vestida. Se trataba de dos cantantes de ópera, Arturo Nieto y su esposa. En cuanto se presentaron me impresioné y les dije que ahí estaba el órgano, que yo me retiraba. Pero me respondieron que no, que solo cantaban y que yo debía acompañarlos. Así que en lo que empezaba la ceremonia,
me dediqué a estudiar las obras que traían y que iban a cantar. Se trataba del Ave María, de Bach, otra de Gounod y del Panis Angelicus. Con ciertas dificultades los acompañé. Tal parece que todo salió bien, por lo que tuvimos oportunidad de platicar sobre varios temas. Me decían que a veces se tenían que presentar en templos que no tenían órgano, o bien los tenían muy destartalados. También me hablaron de mi hermano Jesús, al cual conocían muy bien. Yo les comenté que los había visto en la televisión y su fama como cantantes de ópera estaba reconocida por todos nosotros en Salvatierra. Cuando ellos terminaron su actuación, bajaron a felicitar a los novios, mientras yo me quedaba a terminar de tomar fotografías a los recién casados con las personas que los acompañaban y para tocarles la marcha nupcial de Mendelssohn. Una vez que terminé el servicio, apagué el órgano y guardé todo. Al salir del coro y después de cerrar la puerta, caminaba rumbo a las escaleras cuando de pronto sentí la necesidad de voltear a mi derecha. Vi a una imagen de una santa vestida con el hábito de la Orden del Carmen, hecha de tamaño natural, pero muy pálida. Sentí miedo y aceleré el paso. Descubrí después una figura de estilo tenebrista que representaba al Cristo atado a una columna recibiendo azotes. Por fin llegué al templo que lucía a toda luz con el candil enorme encendido y solo pude pensar en el contraste entre un lugar y otro, ya que a solo unos pasos y solamente separados por una puerta se dividían la luz de la oscuridad. Tres. A la manera de Mozart. Una noche un extraño visitante tocó a las puertas de la familia Mozart en Viena y se presentó como un mensajero enviado por un personaje que pedía a Mozart una misa de Requiem y a cambio le pagaría muy bien. Esto ocurría en 1791. El gran compositor austriaco trabajó fuerte para componer la obra, la cual no pudo terminar, pues murió ese mismo año. La causa de su muerte se atribuye a distintos motivos, pero la preocupación por componer esa misa de difuntos bien pudo haber sido lo que aceleró su muerte. Posiblemente esto agravó sus malestares, pues aquella tarea que le encomendaron y la forma en que se lo pidieron lo puso muy nervioso. Posteriormente se supo que un tal conde Balzac había sido quien le había mandado componer esa obra y que la quería para dedicarla a su esposa recientemente fallecida, y así decir a sus amigos y conocidos que él había compuesto para ella. Caray, este hecho me recuerda cuando una persona me vino a buscar con el fin de que yo tocara en la misa de las 6 de la mañana todos los domingos en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Me dijo que alguien me pagaría bien por estos servicios. Así ocurrió, y durante varios meses estuve cantando en la misa de las 6 de la mañana, eso sí, recibiendo mi pago puntualmente. De varios modos traté de averiguar quién era la persona que solicitaba los servicios y me fijaba en las intenciones de la misa, pero estas nunca coincidían. Finalmente el mensajero me dijo que se habían completado los servicios que se requerían y me dio las gracias. Nunca supe la procedencia ni la finalidad de este encargo, pero pienso que cumplí el deseo o la manda de ese alguien, y sin más averiguaciones di por terminado este asunto. Los responsos del viento. Mes de noviembre, mes de los difuntos.
pero también mes de frío y de viento. Otra vez hay horario de invierno, pues las noches empiezan muy temprano. Si usted alguna vez ha estado en el campo o en un lugar arbolado, podrá apreciar que las melodías más hermosas del mundo las canta el viento cuando mece los árboles. No hay manera de producirlas con los instrumentos musicales que tenemos, y además el viento no hace repeticiones. Son solo variaciones sobre temas infinitos que el ser humano no alcanza a comprender. Tal vez por vivir con la vista puesta en el suelo y el oído puesto en el ruido mundanal. Nos podríamos pasar horas escuchando los cantares del viento y darnos el gusto de acercarnos más a Dios por medio del oído. Si la música nos hace comprender los sentimientos de las personas, aún sin palabras, no necesitamos saber todos los idiomas para comprender a Bach, a Chopin, a Mozart o a cualquier otro compositor. Tal vez por medio de la música y de los vientos podamos entender un poco más a Dios. Pero no siempre el viento nos hace pensar en cosas excelsas. A veces también nos infunde miedo cuando se presenta amenazante anunciando una tormenta o un tornado. Entonces, y solo entonces, se nos sobrecoge el alma. Pues bien, un mes de noviembre me encaminé a tocar una misa de las 7:30 de la noche en el oratorio de Nuestra Señora de los Dolores. Dentro del coro hay una puerta que da al campanario, la cual queda a 3 metros de la entrada al coro. Y en los tiempos de calor, basta abrir las 2 puertas para sentir una agradable brisa, pues se forma adentro una corriente de aire, de modo que ya terminada la misa, que esa noche tenía las intenciones por un difunto, pues se trataba de un aniversario de la muerte de esa persona. Toda la ceremonia había transcurrido dentro de lo normal, pero cuando el padre Domingo se disponía a dar la bendición e hizo el responso, diciendo: dale Señor el eterno descanso, en eso se golpeó fuertemente la puerta que da al campanario y el padre continuó: descanse en paz. Se volvió a golpear la puerta con el viento y finalmente dijo: que todas las almas por la misericordia del Señor descansen en paz. Amén. Entonces se oyó el zumbido del viento, pero ya no golpeó la puerta. El padre dio entonces la bendición y yo terminé el servicio. Cerré el órgano y me puse mi chamarra, pues pensaba en el fuerte viento al salir a la calle. Salí del coro y no sentí ni el menor movimiento del aire. Llegué a la calle y no percibí ni el moverse de las hojas de los árboles. A excepción mía, todo estaba quieto y tranquilo. Santo Domingo. El templo de Santo Domingo se encuentra arrinconado al norte de la ciudad y duerme todas las noches con el murmullo del cantarino río Lerma. En tiempos de calor abundan los mosquitos y otros insectos voladores. En tiempos de frío, este se siente más por la cercanía del río. En el anexo del templo, junto a la sacristía, está un panteón que se dice que funcionaba en el siglo XIX. Y es cierto por las fechas en las tumbas y porque todavía hay epitafios e inscripciones en latín, sin faltar el Requiem en paz, que en la actualidad ya ponemos como RIP en español y decimos descanse en paz. Al extremo del panteón se halla una vieja escalera que conduce al coro. Se encuentra descarapelada, con pequeñas hierbas en los escalones y semicubiertas con plantas que suben de entre las tumbas. Muy pocas veces he ido a Santo Domingo a tocar en misas,
ya porque casi no hay servicios. Y esto lo sé porque un tiempo el padre Rodríguez trató de arreglar el templo y su ilusión era comprar un órgano Hammond para las misas cantadas. Pero posiblemente no recibió mucha ayuda y tuvo que conformarse con un órgano más pequeño y de otra marca, que sin embargo sirvió muchísimo para las celebraciones, ya que antes solo había un armonio viejo en el coro conjunto, junto con otro órgano ya inservible que ocupa la mitad del coro. En ese armonio viejo fui una noche a tocar durante las fiestas de San Nicolás de Bari. El padre tenía la característica de entonar cantos sin previo aviso o de cambiar de tono repentinamente, por lo que había que estar muy atento en la celebración para poderlo seguir. En esa ocasión, al terminar la misa, yo me había salido del coro y alcancé a oír que el padre entonó "Adiós, Reina del Cielo", y escuché cómo la gente contestaba, pero algunas personas cantaban con voz entrecortada, otras lo hacían como quejándose y otras como si murmuraran, como si salieran del tono, y me quedé en las escaleras un momento pensando que debería regresar a acompañar el canto, y así lo hice, pero al volver al coro no vi ni al padre ni oí los cantos de la gente, por lo que decidí retirarme. Mas ya afuera escuché el final de la melodía con las mismas características anteriores, de modo que crucé rápidamente el viejo cementerio, se me enchinaron los pelos, salí y me fui por las calles de Degollado y Morelos a oscuras, como siempre, pensando que entre los muertos que están en la iglesia tal vez siguen participando y alabando a Dios con sus cantos. El eco del coro. Mi hermano Mario había ocupado el cargo de cantor en el Templo del Carmen, a la muerte de su suegro don Manuel, quien durante mucho tiempo había combinado su trabajo de músico de iglesia con el de obrero de la fábrica de la Carolina y Reforma, en la cual sus compañeros lo conocían como el Aleluyo, precisamente por sus desempeños en los templos. En una ocasión Mario tenía que tocar en una ceremonia en el Carmen y por diversos motivos se le hizo tarde. Llegó apresuradamente en compañía de su esposa, entró por la sacristía y subió al coro, cuando ya se había iniciado la misa y estaba en el momento del Aleluya, cuando ambos se quedaron sorprendidos al escuchar este canto entonado por don Manuel, quien recientemente había fallecido. Caminamos despacio y vieron la sombra en la pared de don Manuel tocando el órgano y cantando. No había duda, pues, ya que el timbre de la voz del señor don Manuel era inconfundible. Todavía asombrados, entraron de lleno al coro y ya no vieron ni escucharon nada. Pero al asomarse al barandal que da al templo, observaron que toda la gente volteaba con insistencia al coro, pues también ellos habían reconocido la voz de don Manuel. Templo de San Francisco. Muchas leyendas se cuentan sobre el templo de San Francisco, como aquella que dice que en una ocasión un señor se levantó muy temprano a misa, pues oyó las campanadas del templo y que ya estando dentro todo estaba en la oscuridad. Luego salió el sacerdote e inició la ceremonia como se hacía antes del Concilio Ecuménico Vaticano, es decir, en latín y de espaldas al público. En aquel ambiente, y tal vez por lo medio dormido que estaba el señor que fue a misa, no notó nada raro, hasta que se volteó el sacerdote para decir: Dominum vobiscus. El Señor esté con vosotros. Y la cara se le vio debajo de la capucha que usan los franciscanos. El celebrante era una calavera, por lo que el señor salió corriendo y al ver su reloj se dio cuenta de que eran las 4 de la mañana
y no las 6, y a esas horas no había misas. Otra de las cosas que se cuentan es que la estatua de San Francisco con el lobo que se encuentra en la salida del templo tiene movimiento, ya que se dice que a la 1 de la mañana San Francisco se cambia al lobo a la otra mano. Podríamos seguir contando otras leyendas. En lo que a mí respecta, no he tenido ninguna experiencia extraña en ese templo, a pesar de que para subir al coro se tiene que atravesar por unos pasillos muy oscuros, pero que invitan más a la meditación y al recogimiento por la soledad en que se encuentran. Tal vez sea por ello que alguien dice haber tomado una fotografía de la estatua de San Francisco y que el lobo no aparece en ella. Vaya usted a saber. Tal como me lo contaron, así se los cuento yo. Y párele de contar porque ese no es asunto mío. Lo más que puedo contarles es que en una misa de cuerpo presente, por estar yo esperando que entrara el cortejo para iniciar el canto de entrada, me encontraba con un amigo en el barandal. Cuando entraron con el cuerpo, la caja iba con la ventanilla abierta y sin más ni más tuvimos a la vista al difunto, el cual pareció saludarnos o hacernos un gesto desde abajo. Le pregunté a mi amigo si había visto el gesto del difunto y este me contestó simplemente: no te apures, el muerto no hizo ningún gesto. Lo que sucede es que la ventanilla tiene vidrio mexicano que distorsiona. ¿Será? ¿Usted qué cree?